Entonces vamos a hablar de tipos de aprendizaje. Básicamente el tipo de aprendizaje en la red neuronal, en las neuronas, ¿cómo se maneja? Básicamente a través de la modificación de ¿quién? De W. ¿Quién es W? Los pesos, ¿cierto? Los W son los pesos. Básicamente el peso de la siguiente iteración va a ser igual al peso de la iteración actual más un cambio. Vamos a ir actualizando los pesos de tal manera se ajusten a lo que estamos buscando. Entonces, en el aprendizaje supervisado tenemos, basado en la comparación entre la salida actual y la deseada. O sea, nosotros queremos que la salida se parezca a la salida que tenemos se parezca a la salida deseada. Miren que yo hice, yo tenía la salida que quería de LAN y ¿qué quería hacer yo con la neurona? ¿Qué su salida C? Pareciera, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Los pesos se ajustan de acuerdo al patrón de entrenamiento y existe un criterio de parada para que es la medida del error. ¿A qué se les parece esa ecuación? A ver si se acuerdan. No, no es Euler. Eso lo vieron en quinto semestre, en uno de los cursos legendarios de la carrera. Creo que falta más odio en métodos. ¿Qué error es ese? El error cuadrático medio. Uno quiere que el error cuadrático medio tienda a ¿qué? A cero. ¿Sí? Este curso está íntimamente con conexión con métodos numéricos. ¿Sí? Si ustedes tuvieron un buen método numéricos, van a entender muy bien lo que vamos a hablar de errores y todo eso. ¿Sí? Entonces yo quiero que ese error sea el mínimo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Y por qué utilizamos el error cuadrático medio? Porque sencillamente no lo restamos y ya. ¿Cuál es el problema? A ver si acuerdan de lo que les haya dicho el profe. ¿Por qué usamos ese error? ¿Por qué usamos el error cuadrático y no usamos un error que sea la diferencia? Por ejemplo, YD menos YC, que YD es la deseada y YC es la obtenida. ¿Por qué no lo restamos sencillamente? ¿Cuál es el problema? Eso es un problema. ¿Por qué usamos el error cuadrático? Para que no dé negativo. Exacto, un error no puede ser negativo, esa es la razón. Sí, esa es la razón, un error no puede ser negativo, ¿sí? Un error siempre es positivo. O sea, porque si usted tiene el error 0 significa que no hay error, y un error negativo no tiene ningún significado. O sea, usted el error negativo le dice que está mejor que lo que esperaba, y eso pues no tiene sentido. Si me siguen allí que los errores no pueden ser negativos. ¿Estamos ahí? Eso entonces voy a decir al profe que falta más odio en métodos. Necesitamos más odio todavía. Entonces, bueno, tenemos aprendizaje no supervisado, que son las redes que vamos a ver más adelante, que son las redes competitivas. No hay valores objetivos, o sea, lo que hacemos es que la entrada y la salida se parezcan. O sea, que la red neuronal aprenda la entrada, básicamente. O sea, que la salida sea igual a la entrada, ¿sí? Y eso pues toca entrenar pesos. O sea, que siempre que usted meta una entrada, la salida sea igual. O sea, que la red neuronal se aprenda la salida. Eso nos va a ayudar muchísimo en deep learning, por ejemplo, que la red neuronal sea capaz de aprenderse la imagen. Bueno, ¿y usted para qué quiere aprenderse una imagen? Para que pueda identificar patrones dentro de la imagen, ¿sí? Eso es lo que hacen las convoluciones. Bueno, aprendizaje por refuerzo es un caso especial del aprendizaje supervisado. La salida deseada es desconocida, pero podemos castigar una mala salida y se premia una buena salida. O sea, uno tiene algo que se llama una función de fitness. ¿Qué tanto usted se está acercando a la salida? ¿Estamos ahí? Claro, es como caliente, caliente, caliente. Entonces usted le pega cuando está frío y lo premia cuando la salida es cercana. Okay. Sí, no, eso sonó muy feo, ¿sí? Eso no podemos sacarlo aquí porque es menores de edad. Entonces, bueno, listo. Aprendizaje evolutivo. Se utilizan algoritmos evolutivos para... Los evolutivos son un caso específico de refuerzo. Si aprendizaje por refuerzo, pues realmente uno de los casos es eso. Y se tienen funciones de evaluación de la salida de la red. Arquitecturas de red neuronal. Tenemos las redes de una capa sin ciclos, que es una red simple, y consiste en una capa que recibe una entrada y emite una o más salidas. Entonces, esta es una caso de una red de una sola capa. Miren cuántas neuronas tenemos, 4. ¿Cuántas entradas tenemos? 4. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ya para la próxima clase, ¿ustedes se acuerdan de arquitectura de los decodificadores?
Vamos a hacer una función que reciba un número y nos dé el BCD de 7 segmentos. No sé si se acuerdan de eso. BCD de 7 segmentos. Ay, muchachos, el que da los numeritos. El que tiene 7 entradas. Ese cosito que tenía unas paticas, usted lo metía y le da un numerito. ¿Qué tiene ese? Es un display. Es un display, o sea, podemos hacer una red neuronal que nos muestre números en un display. ¿Qué tal? ¿No? ¿Todavía no? ¿No? Sí, pero de callejera de mala calle, de la galería. Bueno, entonces, ¿siguen por acá? Entonces, pues, dime así. Sí, eso que usted dice, ¿no? Que hacerlo para que se display, pero... No. ¿Qué se diferencia hacerlo de la manera determinista? ¿O en dónde tiene que presentar la entrada? Pues que básicamente esto tiene una... Usted primero no tiene que matarse con compuertas. Solamente necesita saber que para un número dado de entrada, ¿cuáles son las 7 salidas? Usted entrena la red para que si entra un 1, la salida sea esta. Si entra un 2, la salida esta. Si entra un 3, la salida sea de determinada manera. O sea, usted no necesita acomodar las compuertas. No tiene necesita diseñar nada. La red le aprende a hacer las salidas que usted necesita. Esa es la ventaja. Es mucho más fácil que eso. Y realmente eso es codificar un chip con una matriz. No es más. Una red neuronal es una matriz de los pesos, que lo vuelve aún más interesante. ¿Sí? O sea, realmente todo esto son matrices. Y por eso vamos a utilizar la GPU. ¿Ustedes saben por qué se utiliza GPU en Machine Learning, en Deep Learning y en juegos? ¿Para qué necesita la GPU? Operaciones matriciales. Por ejemplo, cuando usted está flameando en LOL, todas esas cinemáticas que se muestran, eso a larga son operaciones entre matrices. ¿Sí? ¿Alguien de aquí me imagino le han baneado la cuenta en LOL? ¿O no? ¿O ninguno de ustedes juega? Ustedes son personas puras y limpias. ¿Nadie juega? Sí, pero no. Toca restringir el chat, demasiado odio para no hacerlo. Entonces, bien. Por acá, multicapa sin ciclos. Tiene una capa de entrada, tiene capa ocultas y tiene una capa de salida, que sería esta. Tenemos multicapa y en la multicapa todas se conectan con todas. Las de una capa que ustedes ven aquí, las de una capa se conectan con todas las de la capa siguiente. ¿Estamos ahí? Ahora, algunas arquitecturas eliminan algunas conexiones, ¿vale? Pero eliminar una conexión, ¿cómo ustedes podrían eliminar una conexión entre dos neuronas sin necesidad de quitarla físicamente? ¿Qué podrían hacer? A ver si de la pila. Yo quiero eliminar esta conexión. ¿Qué haría yo? Sin borrarla. ¿Cómo? Exacto, el peso ahí es 0. Ya, es una conexión inhibitoria. Entonces se vuelve un peso 0, significa que las diamantes no están conectadas. ¿Sí? No aporta nada. Bueno, estructuras recurrentes tienen una multicapa y las salidas se conectan a las entradas. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Porque esto es muy difícil de estabilizar. Porque como la entrada, como la salida va a ser una entrada, entonces es muy fácil que la red neuronal se diverja. ¿Qué quiere decir que diverja? Que los pesos se le vayan a infinito. Es muy fácil. Son difíciles, tremendamente difíciles de entrenar. Vamos a ver una forma de manejarlas. Esto sobre todo sirve para series de datos. Para aprender, por ejemplo, hay algunos estudios que utilizan redes neuronales recurrentes para aprender, por ejemplo, patrones del clima. Por ejemplo, usted puede meter unas temperaturas a lo largo de un tiempo. Y la idea es entrenar la red neuronal para cuando usted le diga una fecha específica, le diga más o menos cómo va a ser la temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, el clima tiene patrones a gran plazo. La economía también. Usted puede meter los valores de la bolsa y podría tener una idea de cómo se va a comportar cierto día, pero tiene que tener suficiente data. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay algunos estudios que tratan de aproximar la bolsa. Aunque, ¿cuál es el problema de la bolsa? ¿De qué depende la bolsa? Depende de decisiones de los seres humanos. ¿Qué pasa si Petro se pelea con Biden? ¿Qué pasa con la bolsa? ¿Qué pasa con...? No creo que la vaya a dañar una cama en París, pero eso fue muy chistoso. ¿No sé si vieron lo que pasó en la noticia? Que una candidata X dijo que lo encontró drogado. Y él respondió que una mala persona, y que nunca le pagó la cama que le dañó en París.
Pillen el chip. No están actualizados de noticias. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Usted puede meter, digamos, unos datos de series de tiempo y esto, la realimentación, ayuda a estabilizar el sistema. Pero, pues puede ser que le divierta. ¿Y cómo pararías ese? El algoritmo de entrenamiento ya se encarga de eso. Eso tiene que ver de la diferencia entre internamente hay unos valores beta, que es como la diferenciación entre lo que es la salida actual y la salida nueva. Entonces, si la salida actual y la salida nueva no varían mucho, se detiene. Yo creo que ya no hay más que entrenar. Pero lo malo de esto es que diverge muy fácilmente, o sea, los pesos le pueden ir a infinito. Y pues, de ahí es imposible volver. ¿Se acuerdan del método de Newton? ¿Qué pasaba si escogían mal la raíz? Sí, cuando intentaban ustedes meter Newton-Raphson y encontrar una raíz, ¿qué pasaba si escogían mal el valor inicial? ¿Qué pasaba? No, estoy preguntando por el método de las raíces, el de Newton. ¿No? ¿Qué pasa si escogen mal el valor inicial? ¿Qué les decía el profe si escogían mal el valor inicial? Se le tendía la raíz hacia donde, hacia el infinito. No sé si recuerdan eso, si les pasó alguna vez que en método numérico es eso. Tengo que decirle al profe que definitivamente falta más odio. Más o menos, ¿de qué nivel odio ustedes me podrían calificar ese curso ustedes en este momento? ¿Un 7, un 8? Creo que falta un poquito más. No, mentiras. Básicamente aquí hay que tener es cuidado con los valores iniciales de entrenamiento. Porque eso hay una teoría detrás de eso. Porque si usted los escoge mal, la red neuronal le diverge. ¿Qué quiere decir? Que los pesos serán infinitos. Si los pesos serán infinitos, no hay forma de entrenar. Y eso nos va a pasar mucho en el PESEL. ¿Sí? Que yo les voy a mostrar situaciones donde los pesos nos van infinitos. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hay algunas estrategias para manejar eso. ¿Sí? Es fácilmente usted puede tener una red neuronal que sencillamente no aprenda nada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estos sistemas tienen sus puntos de estabilidad. Bueno, muchachos y demás, ¿preguntas? Muchachos, muchachas, demás. ¿Todo está bien? Bueno, entonces les voy a poner un pequeño reto ya de cierre, ya para